Fíjense, hemos visto vértebras torácicas, lumbares, cervicales, ya el semestre pasado, ¿cierto? Se conjuncionan todos, nos forma la columna vertebral y vamos a encontrar ligamentos, ¿cierto? Que nos van a dar una estabilidad y sostén de esa columna vertebral. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a mostrar? A ver, vamos a ver. Miren acá. Cuerpo, disco, intervertebral. Cuerpo, disco, disco. Este es el disco intervertebral. Mostrad. ¿Cuál es el disco intervertebral? Tienen que ver, ¿no es cierto? Es mucho más ensanchado y agrandado en la región lumbar, puesto que va a contribuir a soportar también el peso corporal, ¿no es cierto? Este disco intervertebral consta de dos partes, ¿no? Tiene dos porciones. Uno, miren, en la periferia, aquí se nota, miren, es el anillo fibroso, ¿no es cierto? Característica tupida, fuertemente entrelazadas, pero también posee una debilidad en la parte posterolateral, por donde se producen con mayor frecuencia las herniaciones, ¿no es cierto? Las hernias de disco. Y en una parte central encontraríamos al núcleo pulposo, ¿no? Acá simplemente hacemos referencia, puesto que el núcleo pulposo es una sustancia gelatinosa, ¿no es cierto?, transparente en el niño y más amarillenta en el adulto. Ahí está. Si yo traigo la aguja y les pincho acá, ¿qué es esto? Anillo fibroso. ¿Qué es esto? No es anillo fibroso. Ninguno. Es simplemente cuerpo vertebral, es hueso, ¿no es cierto? Porque el disco intervertebral se va a encontrar en las caras, ¿no es cierto?, tanto superior e inferior de los cuerpos vecinos. En este caso no tiene anillo fibroso, cuidado con confundir, este es cuerpo vertebral. Si pincho aquí, lo mismo, es cuerpo, no tiene anillo fibroso. Entonces observar bien la diferencia y las características del anillo fibroso. Ahora acá, miren. Cuerpo y cuerpo, disco intervertebral. Y acá, en ese corte sagital, podemos ver de mejor manera. En la periferia, miren, dando vuelta, ¿cierto? Anillo fibroso. ¿Y qué creen que se encontraba acá en estos espacios huecos? El núcleo pulposo, ¿no es cierto? ¿Y por qué no encontramos acá? ¿Qué ha pasado con el núcleo pulposo? Que a maior constituição dele é de água. Quando foi roto, se salió a água. La constitución es agua. No es que se salió el agua, ¿no? Se ha deshidratado por completo después de la muerte, en el post-mortem, ¿no es cierto? Todos los líquidos, chao. Entonces eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces nos deja simplemente un espacio. Ahí está. ¿Dónde estaría el núcleo pulposo? Entonces simplemente hacemos referencia. No confundir. Si yo les pincho acá, disco intervertebral. Acá, anillo fibroso y su núcleo pulposo, ¿no es cierto? Ya, ahí vemos bien las diferencias. Entonces la columna vertebral se sostiene por las diferentes estructuras que ésta tiene. Empezamos con la primera. ¿Qué ligamentos me unen los cuerpos vertebrales? Mostrad. Ligamento anterior y posterior. ¿Eso es cuerpo? Eso es cuerpo de la vértebra. Los cuerpos vertebrales. Anterior. Ese modelo ya está durmiendo. Cuerpos vertebrales. Anteriormente, ese de acá, el que están viendo ahí. Este es el ligamento supernotorio. Longitudinal anterior. Si les pincho acá, lo mismo, ¿no es cierto? Les pincho acá, lo mismo. ¿Dónde inicia?
en la porción basilar del occipital, donde termina en la segunda vértebra sacra, ¿no? Empieza con una cinta delgada, llega a la región torácica, se ensancha, llega a la región lumbar, se pierden las cintas laterales y tenemos simplemente la parte central. Este es el ligamento longitudinal anterior. Si yo les pincho así, ¿qué es entonces? Ligamento longitudinal anterior. Y si les pincho así, Disco intervertebral. disco intervertebral. Y aquí, cuerpo de la vértebra lumbar, ¿no es cierto? Entonces, estamos reconociendo las formas de pincho. Ligamento longitudinal anterior. Si tengo algo que me refuerza en la parte anterior, ¿qué va a reforzar en este caso en la parte posterior? Posterior. El ligamento longitudinal posterior. Miren este cortecito que se ha hecho. Voy a pinchar y les voy a mostrar. 29. Miren, ¿ven? ¿Ven? Ligamento longitudinal posterior. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está por detrás, reforzado. ¿Dónde inicia? Surco basilar, ¿no? Del occipital. Y termina en la primera vértebra coxígea, ¿no? Imagínense no tener el ligamento longitudinal posterior. ¿Qué pasaría con el disco intervertebral en presiones? Podría ser una herniación a este nivel y hacer compresión directamente de la médula, ¿no? Tiene su razón de ser. No se evita de que esto suceda, ¿no? Muy bien reforzado. Muy bien. Ligamento longitudinal posterior, los que unen los cuerpos vertebrales. Ahora, ¿qué me unen? Las apófisis espinosas, mostrales. Interespinosa, supraespinosa. Eso es la apófisis espinosa. Irlando, te voy a castigar el día lunes. Me vas a hacer recuerdo ya, luego te castigo. Esas son las apófisis espinosas. ¿Has dado tu examen de vértebras torácicas y lumbares? ¿Has sacado buena nota? Sí. Ahora vas a bajar tu nota. Esas son las apófisis espinosas. Los primeros, ligamento interespinoso. ¿Qué significa inter? Entre las apófisis espinosas. Mostrarles a toditos. Eso, ¿no es cierto? Entre las apófisis espinosas, ¿no? De sus bordes superiores e inferiores de las otras. ¿Cómo yo puedo reconocer eso acá? Fíjense, acá están llenos de nudos de apófisis espinosa. Entre apófisis espinosa y apófisis espinosa voy a encontrar un pequeño espacio. Estoy preparado que está más durito. Ahora vamos a agarrar el otro. Sí. Este de acá. Fíjense cómo atraviesa la aguja. Este es el ligamento interespinoso, ¿no es cierto? Si yo doy en la apófisis espinosa, en el hueso, no va a atravesar la aguja, por si acaso. Y acá va a suceder lo mismo, solo que esta parte está más dura. Miren, apófisis espinosa y apófisis espinosa, ligamento interespinoso, ¿no es cierto? En medio de las apófisis espinosas. Y el que va a recorrer en el vértice de las apófisis espinosas, fácil aquí, ¿no? Pinchar, bastante duro este preparado ya. El ligamento supraespinoso, ¿no? Mostrarles el supraespinoso, recosido sobre el vértice. Llega a la región cervical y se transforma en ligamento nucal, ¿no? Los dos ligamentos que unen las apófisis espinosas, interespinoso, supraespinoso. Los dos que unen los cuerpos vertebrales, ligamento longitudinal anterior y posterior. ¿Quién une las apófisis transversas? Irlanda, mostrarles, ¿cuáles son? Apófisis transversas. Ese es el ligamento. Amarillo. No. Intertransverso. Intertransverso. Fíjense en la región torácica, mostrarles. Región torácica. Señales. Torácica, es lumbar. Irlanda. ¿Cuál es la región torácica? Ya, la apófisis transversa, pero. Eso. ¿No es cierto? Ahí es de cose entre las apófisis transversas vecinas, ¿no es cierto? Pero en la región lumbar, fíjense, mostrarles el otro lado, sí, ahí. Su recosido es por las apófisis
espinosa, ¿qué es? Apófisis accesorias, fíjate, muestra. No, no es eso, es esto. Esto. El ligamento intertransverso en la región lumbar recose sobre las apófisis accesorias. En la región torácica recose sobre las apófisis transversas vecinas. Y en la región cervical, a ver, mostrarles el ligamento. Ese es el ligamento, no es el ligamento, es la articulación. Solo aparece un ligamento. Sí. Está también ligamentos. Apófisis transversa de la región cervical. ¿Qué sería aquí apófisis transversa? Fíjense, no existe ligamento intertransverso. En la región cervical no existe ligamento intertransverso, solo en la torácica y en la lumbar. ¿Por qué? Y esto es pregunta del microparcial. Porque se cambia por músculo. ¿No es cierto? La región cervical necesita más movimiento y sostén también. Se cambia por músculo intertransverso. Si les pregunto eso, ¿qué van a responder? En la región cervical no existe ligamento intertransverso. Se reemplaza por músculo intertransverso. Y ahí se ve, ¿no ven? Acá lastimosamente no les voy a poder pinchar porque no tengo las apófisis transversas, ¿no? Hay algunos remanentes de este ligamento, que son estos de acá, pero simplemente señala, ¿ya? Para la parte teórica, no les voy a pinchar. ¿Qué me une las láminas? Ligamento amarillo. Eso, mostrarles. ¿Cuál es? ¿Ese de color amarillo? ¿No es cierto? Son dos, al lado derecho, al lado izquierdo, son como cintas, ¿no es cierto? Son tantos rectangulares, tiene dos caras, dos bordes y dos extremos, ¿no? Pregunta igual de microparcial. ¿Es escrito? Claro. Na próxima vai ter ¿Escrito? micro. ¿Cuándo han visto que yo hago microparcial cesar? ¿Qué es? Con claves, ¿no? ¿Les gusta a ustedes? ¿Sí o no? Esas preguntas de microparcial. ¿Haces conmigo teoría? Qué triste. Entonces, una pregunta no sabes. ¿Tú haces conmigo? No. Qué triste. ¿Tú? No. Qué triste. ¿Tú? Entonces vas a sacar 15. En la micro siempre pregunto lo que les hablo en práctica. No sé por qué, todos mis estudiantes de práctica casi siempre sacan cerca de 15. Qué suerte tienen, ¿no? Qué triste. Ya. Entonces, a ver, acá. Une las láminas. Ligamento amarillo. Reconocer apófisis espinosa, lámina, ¿no? ¿Qué significa? Entre lámina y lámina, miren cómo ingresa la aguja, de fácil, ligamento amarillo. Lámina y lámina, miren, de qué forma estoy ingresando también la aguja, ligamento amarillo. Si yo doy en la lámina, no voy a ingresar mi aguja, ¿no? Lámina y lámina, lo mismo, ligamento amarillo, ¿no es cierto? Este es el ligamento amarillo. Y voy a pinchar también acá, voy a señalar porque se confunde mucho. Miren, lámina y lámina, en medio, ingresa la aguja, ligamento amarillo, ¿no ven? Y ahí lo mismo, lámina y lámina, ligamento amarillo. Ahora fíjense acá. Esto me gusta, de acá. Apófisis espinosa, y estas son las láminas, ¿no es cierto? Y entre láminas y lámina, a ver, vamos a hacer ingresar la aguja. Algunos ya están bastante duros, ¿no? Otra vez. Ya se enduraron mucho los preparados. Ya, fíjense, lámina y lámina, ligamento amarillo, e ingresa con facilidad la aguja. Ahora yo les muestro la cara anterior del ligamento amarillo. ¿Ven esos cambios de coloración? Negruzcas. Cada uno de esos es el ligamento amarillo en su cara anterior. Acá donde ingresó la aguja es la posterior. Miren, coloración negruzca, ¿no es cierto? Intercalados. ¿Se observa? ¿Eh? ¿Sí? Igual van a observar ahorita, ¿no? Hay cambios de coloración, ¿no es cierto? Más negruzcas. Acá. Ese es el ligamento amarillo, porque tiene dos caras, dos bordes y dos extremos, ¿no?
Esta es la que se relaciona con la dura mano, ¿sí, no? Muy bien. Ligamento amarillo. ¿Qué ligamento más falta? Irlanda. No hay. ¿Qué ligamento sostiene las láminas? Ligamento amarillo. Las apófisis espinosas, interespinoso, supraespinoso. Apófisis transversa, intertransverso. Cuerpo vertebral, longitudinal anterior y posterior. ¿No? Ahí facilísimo. Ahora, fíjense esto. Las apófisis articulares, miren. Superiores e inferiores. Fíjense cómo se articulan. Y miren estos nudos grandes que generan en la región lumbar. Cuando ambas se van a articular, nosotros vamos a llamar articulación cigoapofisiaria, ¿no es cierto? Y fíjense acá, cada uno de estos nudos que tiene la columna vertebral es una articulación cigoapofisiaria. Cada uno de esos nudos es una articulación cigoapofisiaria. ¿Ya? Ahora, ¿está igualito que ella? ¿Sí, no ve? 30. ¿Sí o no? Sí. ¿Es igualito o no es igualito? No mucho. ¿No mucho? No sabe la diferencia. Está por siempre igualito. No está tu imaginación. No hay imaginación en Irlanda. ¿Qué está pasando? Ya. Terminando ya casi. Eso ya va. A ver, aquí. Es corto esta parte, súper sencillo. Aquí está. Y ya casi terminando. ¿Qué eran estos? ¿Se acuerdan? Estas deformaciones. ¿Qué eran? Un disco. ¿Qué eran? No, las deformaciones. Esas deformaciones. Hernias. Ah, tá. Mas você Quando se começa a junta funcionar, é atrofia, sei lá. ¿Qué? Dá funcionamento. ¿Ah? Uma coisa. Descalcificação. ¿Qué se llama eso? Osteoporosis. E é isso aí que eu tava falando. Pero en otro lenguaje estamos hablando. Este van a traer para... ¿Qué día tenemos clase? Lunes, ¿no? Lunes hay anato con el doctor Marvin también, ¿no? Este van a traer sí o sí, ¿ya? Acuérdense. Miren. Fíjense. Este es el ligamento sacrococcigio anterior. ¿Qué número? Deixa eu ver. 30. 30. Sí. Recorre toda la cara anterior Y hay una 30. entre el sacro y el coccigio. 30 blanco. Ligamento quê? Sacro, coccigio anterior. Todo lo que está ahí. Ahí hemos pinchado una pequeña parte. Sacro, coccigio anterior. ¿Ya? Si tenemos un ligamento sacrococcigio anterior, también vamos a encontrar un ligamento posterior. Este es el posterior. Fíjense que era esto, la cresta sacra media, ¿no es cierto? Se bifurca inferiormente en las astas del sacro. ¿No ve? Ahí está. Y estas de acá son las astas del coxis. Cuando yo pincho acá en la parte media, en el hiato, ¿no es cierto? A nivel del hiato puedo pinchar acá y también puedo pinchar acá. Fíjense, aquí están las astas. En el hiato. Este es el ligamento sacrococcigio posterior, ¿no es cierto? Porque va del hiato en dirección a las astas del sacro, ¿ya? Y también en esta parte posterior vamos a tener al ligamento sacrococcigio lateral, que tiene dos haces. Un haz medial que une hasta del sacro y hasta del coxis, hasta del sacro y hasta del coxis. Y un haz lateral que une la cara lateral del sacro con el asta lateral del coxis. ¿Cómo se llama? Ligamento sacrococcigio lateral. Este es su haz medial entre asta del sacro y asta del coxis. Y este es su haz lateral, no tiene número, que recorre de la cara lateral hasta el asta, el vértice del asta lateral del coxis. Cambiaremos. Entonces tenemos que poner hasta.
se dirige hacia la asta lateral del coxis. ¿No? Ahí. Eso es todo por hoy. Doctor, explica de nuevo, doctor. ¿Cuándo? Toda esa parte. ¿Eso? Isso aqui. Bien. Ahí vamos a encontrar otro modelo. Siempre pasa eso, ¿no? Esta parte es más compleja. Y la próxima es mucho más en los ligamentos iliotransversos. A ver, tu aguja. Sacrococcigio posterior. Pinchamos así, dijimos, ¿no es cierto? Inmediato, doctor. Sí, al hiato, ¿no es cierto? Porque se va del hiato a las astas del sacro, ¿no es cierto? A las astas del sacro. Sacrococcigio posterior. Y también tenemos al sacrococcigio lateral. En este caso vamos a pinchar acá, porque va a unir el asta del sacro con el asta del coxis, ¿no es cierto? Sacrococcigio lateral en su haz medial, ¿no? Y el sacrococcigio lateral en su haz lateral, que va del borde lateral del sacro en dirección al asta lateral del coxis, que es este de acá. Yo estoy pinchando ahí simplemente, pero viene a este nivel, ¿ya? Vamos a pinchar de esa manera y nada más.